Psicoflix, episodio 196. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 196, en el que vamos a hablar de la evaluación psicológica forense. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, buenos días a todos, buenas noches, buenas tardes, según estéis escuchando esto. Yo soy Ye, y bueno, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye, pues guay, empezando la semana con energía porque tenemos muchas cosas delante, entre ellas tenemos, ya sabéis, el curso este de sectas, no de iniciación a sectas, que es un poco raro, que tenemos con Laura Merino, que es una profesional del tema y que ya la gente está disfrutando. Ya sabéis que cada semana, bueno, cada mes estamos publicando contenido a la suscripción y este mes toca el de las sectas, pero a veces pues publicamos semanalmente un webinar, sé que vamos alternando, ¿no? Y todo esto lo preguntamos dentro de la comunidad de Telegram, donde hacemos encuestas y además quedamos. Y ahora más va a haber interacción por parte del mundo, de la comunidad, porque tenemos un mapa. Tenemos un mapa que nos han desarrollado, que ya está activo, en el que podéis ver todas las cabecitas y los avatares a lo largo del planeta. Aquí ya estamos viendo que hay gente al otro lado del charco y bueno, muy guay, ¿no? Yo creo que esto va a dar un toquecito para que seáis conscientes de a quién recomendar, ¿no? En función de la localidad. Uh-huh. Y bueno, tenemos hoy un tema también interesante con una amiga y también compi de despacho, con un tema muy interesante. Bueno, cuéntame, ¿quién viene por aquí? Pues estamos muy contentos de tener por aquí a Susana González Trujillo. Ella es psicóloga especializada en psicología jurídica y forense, con formación específica en violencia de género intrafamiliar, credibilidad del testimonio, agresores sexuales de género y psicopatía, contrainformes, violencia paterno-filial y perito judicial, experta en la detección e intervención del maltrato y abusos sexuales a menores. Bienvenida, Susana. Buenas, ¿qué tal? Hola, Susana. Joder, pues mira, estoy contento de tenerte por aquí. Todo esto surge de una conversación que tuvimos un día Sí. allí en el despacho y te preguntaba un poco sobre cómo iba todo esto y dije, joder, esto hay que contarlo, ¿no? Porque me parece que es una gran incógnita, ¿no? Pero, ¿qué te parece si, aunque yo siempre presenta muy guay, presentas tú tu día? Que ahora hago mucho esta pregunta y nos dices un poco cómo es tu día a día, cómo te organizas, en qué estás metida. Vale, pues mira, bueno, ¿qué tal a todo el mundo? Sí que es cierto eso, lo de la conversación, que llegué un día ahí como una loca. Normalmente mi día es siempre una locura, ¿vale? Así que, bueno, yo me levanto, organizo un poco la agenda, llamadas, correos, mail y tal, y ya pues un poquito lo que tenga que hacer en función de pues si tengo que redactar algún informe o si tengo que ir al despacho a pasar alguna prueba, alguna reunión con algún abogado, en fin, un poquito es ese mi día a día, pero siempre al principio reorganizando la agenda porque al final en esto no es... no llevas como un orden un poco, ¿no? Como con citas, planeas un poco la semana en las citas que vas a tener. Esto es un poco, surge sobre la marcha, sobre las llamadas que te van haciendo y los juicios que salen así esporádicamente como el de la semana pasada. Así que es un poquito una locura, la verdad. Joder. Claro. La verdad que es una rama de la psicología muy interesante, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues no se le da la visibilidad que se le debería dar y me gustaría saber en qué momento o qué pasa para ahí para que a ti te llame la atención esta rama de la psicología. Pues a ver, la verdad es que yo entré en psicología un poco a expensas, no tenía muy claro si realmente me iba a gustar la clínica, porque al final tú entras a la carrera y lo primero que te planteas es, pues bueno, un despacho, pasando consulta, un poco la clínica, ¿no? Pero no tenía muy claro que realmente me gustase eso, o sea, que fue un poco la locura, porque a mí sí que es cierto que siempre me ha gustado el tema de policía y todo esto, ¿no? Entonces yo entré a la carrera, primero fue como, no sé qué hago aquí todavía, segundo me pasa un poco lo mismo. Ya en tercero sí que empezamos a tocar las psicopatologías y ahí ya sí que dije, pues esto me gusta, ¿no? Pero no a nivel tratamiento, que eso siempre he tenido claro que no era lo que a mí me gustaba, pero sí que la psicopatología
gordas, digamos, a mí me encantan. Y en cuarto sí que tuve una asignatura nada más. O sea, yo psicología jurídica la he dado pues de refilón en la carrera como la da todo el mundo, en cuarto de carrera además. Ujú. Y como optativa, o sea, quiero decir que ni siquiera era como algo obligatorio. Entonces yo me metí en esa asignatura y directamente me enamoré. O sea, el primer tema dije, esto es lo que yo quiero ser. Y así Claro. fue un poco. ¿Y tú habías conocido a alguien que trabajase de eso en algún No, momento? nunca. O sea, es que no tenía ni idea de que eso existía. Imagínate. O sea, yo descubrí eso Ya. en cuarto de carrera y fue como, ¿pero qué es esto? Esto es lo que yo quiero. Y a partir de ahí tuve súper claro que con solo una asignatura y en cuarto además al final, que yo quería ser forense. Buah. Y sigue siendo un poco así, ¿no? Es una parcelita aislada de la Sí, psicología en general y yo creo que mucha gente que nos está escuchando no sabrá bien exactamente qué es lo que hace. Antes has descrito un poco tu agenda y claro, piensa uno que esto pues puede ser más o menos, ¿cómo decir?, previsible, ¿no? Pero ya no. digamos que los juicios, ¿no? En general la ley en España, todos los procedimientos a veces te pillan de imprevisto. Entonces, digamos, ¿qué te parece si nos cuentas cómo es un proceso habitual? Es decir, ahora entramos en la evaluación y tal, pero Vale. ¿cómo es la entrada de un cliente? Vale, mira, normalmente, bueno, te pueden acceder por varias vías. Te puede acceder, pues te puede llamar directamente un cliente, ¿vale? Que vea tu teléfono o que alguien se lo recomiende y tal. Entonces, pues te llama y tú pues quedas con el cliente, tienes una primera consulta, normalmente como lo hago yo, ¿vale? Tienes una primera consulta donde le explicas un poco qué es, o sea, a qué viene, ¿no? Porque Exacto. muchas veces muchas veces no, en general, si ni siquiera los propios compañeros, colegas, digamos, muchas veces saben lo que es un informe pericial o la diferencia que hay entre un informe clínico y un informe forense, en fin, hay un poco ahí de controversia con eso. Entonces el cliente, pues a mí me gusta tener una primera consulta y explicarle qué es un informe forense, cómo se realiza ese informe forense y para lo que le puede servir, ¿no? Ujú. Entonces, una vez que le explicas eso, pues ya si el cliente accede o no accede, pues ya empiezas con, digamos, la evaluación que ahora hablaremos, ¿no? Y de la otra forma que te puede llegar, pues a través del letrado, ¿vale? Los letrados, Claro. pues ellos saben cuando cuando necesitan este tipo de informes. Entonces ellos contactan contigo, mira, tengo un cliente, el tema es de tal cosa, de el objeto que Ujú. sea, y necesito un perito. Y ya pues empieza el proceso igual, pues ya quedas con el cliente y el mismo procedimiento. ¿Para qué sería útil un informe pericial? Bueno, en principio nosotros realizamos los informes periciales para ir a juicio, ¿no? Pues para defender algún caso en juicio, para algún tema en concreto que te soliciten. Pues yo, por ejemplo, en mi caso, trabajo mucho el tema de las custodias, ¿vale? Pues Ujú. cuando los papás están en un contencioso, se llama, tienen un divorcio, digamos, y no llegan a ningún acuerdo, el tema de la custodia y tal, pues se suele pedir bastante a nivel judicial interno, también en el equipo psicosocial, pero también nos piden mucho de parte, pues evaluar las capacidades parentales del papá o de la mamá que solicita ese informe, pues para ver qué papá o qué mamá tiene mejores cualidades o características para hacerse cargo de la custodia del Ujú. menor, ¿no? Esto siempre lo percibo como un arma arrojadiza, ¿no? Para intentar llevar la razón. Cuéntame si esto es así o me lo estoy inventando. Sí, a ver, se tiene que utilizar porque al final me parece como algo muy útil en el sentido de, independientemente de los problemas que tengan los papás internamente, porque normalmente en un contencioso pues se ha llegado porque hay problemas, ¿no? Sí. Pero bueno, al final pues sí, lo utilizan un poco de no, yo soy mejor y yo tal y yo cual. Al final yo siempre digo lo mismo, en un procedimiento de custodia a mí me gusta evaluar a los papás, pero siempre para ver quién puede hacerse mejor cargo de un niño o de una niña, ¿no? De unos niños. Claro. Yo miro siempre en ese sentido. O sea, a mí al final yo siempre le digo a los papás, digo, vosotros realmente me dais como un poco igual, ¿sabes? Entendedme, no quiero... Pero yo quiero Claro. saber quién puede cuidar mejor a ese niño, ¿no? Al final yo tengo que mirar por el bien superior del menor. Entonces nosotros todo lo que hacemos en función a eso, independientemente que los papás intenten pues ser un poco mejores o presentarse deseablemente mejor, ¿no? Pero eso es lo que buscamos. Pero suele ser o puede ser también un tiro en el pie, vamos a decir, es decir, que al final no le salga bien la jugada. Exactamente. A ver, tú cuando te metes en un informe pericial no sabes realmente los resultados que vas a tener, no lo sé yo, o sea, quiero decirte, a ti te piden un informe y lo primero que se debe decir al cliente es, a ver, nosotros vamos a hacer una evaluación, los resultados no te los voy a garantizar porque yo
trabajaré de parte, que eso si quieres lo tocamos ahora un poco porque también es una cosa que de alguna manera me duele un poco a nivel judicial, pero bueno, se mira así, ¿no? Porque yo al final trabajo de forma privada. Pero sí, a mí me gusta avisar al cliente de, bueno, esto es un estudio científico, al final tú te sometes a unas pruebas, que yo lo único que hago es interpretar esas pruebas con el manual que trae esa prueba. O sea, quiero decir, son estudios que se han hecho a través de muchísima preparación, muchísimo estudio científico. Yo ahí no puedo meter la mano y decir, no, este dato ha salido, no. Eso es lo que ha salido. Entonces, pues sí, corres el riesgo de que la prueba no te salga favorable. Pero eso hay que avisarlo de antemano porque, bueno, me ha pasado que aún avisándolo la gente después te llama y te quiere matar de alguna forma, pero es que esto es así. Claro, joder, pues es que claro, es un trabajo bastante difícil, ¿no? Porque ya no solamente tienes que lidiar con las personas, sino también con el sistema judicial que en muchas ocasiones no tiene esa psicoeducación sobre el conocimiento psicológico que es necesario, ¿no? Sí, totalmente. Eso es un problema. O sea, eso es un problema bastante grande porque... Bueno, no sé si sabéis que en el juzgado hay un equipo psicosocial que está compuesto también por psicólogos y tal, y hacen el mismo trabajo que hacemos nosotros de forma privada, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, como que como son del juzgado, es como que se les da más peso que a los psicólogos que trabajamos de fuera, ¿no? Que, bueno, eso es lo que digo, que me duele un poco porque últimamente, no sé por qué, trabajo mucho más los contrainformes que los informes periciales en sí, ¿no? Que los contrainformes al final, pues son un análisis crítico, un análisis técnico, de un informe previo que se ha hecho, ¿no? Muchas veces el cliente no está de acuerdo con los resultados obtenidos o el propio letrado dice, mira, Susana, esto me chirría un poco, a mí no me casa con cómo es el cliente, ¿no? Creo que esto no está bien hecho. Y son informes que a lo mejor vienen del juzgado. Y precisamente pues no están bien hechos pues porque, pues no lo sé, pues porque o no tienen la formación o tienen muchísimo trabajo y no dan abasto, que es que tampoco es... echarle, ¿no?, encima tierra, pero es verdad que hay muchísimo trabajo dentro del juzgado y hay muy poco personal haciendo este tipo de informes. Entonces, al final, pues tú ves algunos informes que tú dices, jolín, no todos, por supuesto que no todos, porque hay compañeros buenísimos también, pero hay algunos informes que, jolín, y tú lo ves y ves que le dan mucha más credibilidad que al tuyo en una sala y tú dices, pero bueno, ¿esto por qué pasa? Si es que el informe no tiene bien la metodología, se ha utilizado un protocolo de penal cuando estamos en un procedimiento civil, o sea, ¿por qué pasan estas cosas, no? Pues al final es eso, porque a nosotros somos de parte, ¿no? Comillas, y esto que hemos hablado antes de avisar al cliente, los resultados no siempre son favorables, pues esto no todo el mundo lo hace, evidentemente. Y al final, pues bueno, pues por culpa de unos cuantos a lo mejor, pues pecamos todos, ¿no? De que estamos todos en el mismo saco. Claro, joder, me vienen muchas preguntas sobre estas defensas y tal, porque a mí me lo cuentas así y a mí me da presión. Yo no sé si tú lo vivirás, ya supongo que no, pero alguien que esté, por ejemplo, planteándose su carrera, ¿no? Pensando si hacer algún tipo de máster o algo, verá a qué cosas te enfrentas y le dará bastante miedo. Entonces, quiero que me cuentes un poco tus sensaciones, ¿no? A la hora de defender un informe, cómo es eso, porque parece como que te peleas también, ¿no? Con otros psicólogos y otras psicólogas, que no será tan así a lo mejor, pero quiero que me cuentes un poco tus sensaciones y cómo lo vives. No te creas, sí que es un poco así a veces. Ah, vale, ok. A ver, el tema del miedo y de esa presión y eso no se te quita nunca, porque mira que ya llevo ejerciendo pues casi 4 años y es como que cada vez que tengo que ir a una sala hay como, no sé, unas sensaciones ahí de qué va a pasar, ¿no? Porque lo guay de mi trabajo, que bueno, para mí es guay, para otras personas será como una incertidumbre constante, que en realidad es así, de qué va a pasar hoy, cada caso es distinto, cada sala es diferente, cada procedimiento es diferente, entonces realmente por muy bien preparado que te lo tengas, tú no sabes muy bien por dónde va a salir todo, ¿no? Tienes que llevar muy bien preparado tu informe, eso es lo más importante de todo. El informe que tú haces, lo haces tú y lo defiendes tú, entonces tú tienes que llevar muy preparado tu informe. A ti en realidad lo que hagan otros psicólogos y tal te tiene que importar más bien poco, porque incluso cuando en sala te quieren hacer preguntas sobre otro informe, no debes responderla, ¿no? Porque tú al final te debes a tu metodología y a lo que tú has hecho en tu informe. También es otra cosa muy recurrida preguntar sobre alguien que no has visto, ¿no? Pero usted ha dicho en el informe no sé qué, porque a lo mejor tú tomas el testimonio de la persona que evalúas, ¿no? Y esa persona pues habla de la otra parte, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces te pueden preguntar incluso la otra parte o hacer el error genial de hablar de alguien a quien no has visto a nivel psicológico, ¿no? Eso es un error gigantesco. Entonces, yo creo que con tener controlado tu informe y
y haberlo hecho bien, o sea, llevar bien la praxis, lo que son las pruebas, el no meterte en campos que no tienes que meterte, ya te digo, de hablar de gente que no es evaluada y tal. Todo lo demás, al final, es lo que te digo, es imprevisible totalmente, tú no sabes lo que te van a preguntar, pero mi consejo es ese, siempre llevar tu informe e intentar siempre reconducir un poco el juicio o reconducir un poco las preguntas a tu informe, porque es de lo único de lo que tú puedes hablar. Entonces, estar nervioso en realidad sí, siempre estás nervioso y es como, Dios mío, ¿qué va a pasar, no? Pero es que al final tú te tienes que centrar en tu informe y las preguntas siempre dirigirlas a tu informe. Si te hacen alguna pregunta que no es de ahí, pues mire, no, yo esta pregunta no la voy a contestar porque no tiene nada que ver con lo que yo he visto, lo que yo he trabajado, ¿no? Y bueno, un poco dices eso. que normalmente trabajas con custodias, ¿no? Dirías que es la situación más frecuente, pero dentro de esto, ¿qué es lo más frecuente que vaya el padre, la madre? Bueno, los padres. No, bueno, ya claro, aquí ya nos metemos en otro terreno. Normalmente son parejas heteronormativas también. Esto me interesa. Pues mira, normalmente sí, son heteronormativas, pero sí, me lo imagino, claro. He tenido un caso, justo el juicio que tuve el lunes pasado, que no fue así, ¿no? Pero bueno, vale. Dentro de esto pues suelen venir pues tanto papás como mamás, y quiero decirte, no es que yo te pueda decir, vienen más mamás que papás. No, me he Pero suelen un ir poco de manera individual, ¿no? Sí, te cuento por qué. Porque al final nosotros de parte, normalmente acude a ti una de las partes para pedir ese informe, ¿vale? Imagínate, pues que en este caso viene el papá a buscarme, mira, Susana, necesito un informe porque estoy en un contencioso con mi expareja y me gustaría tener la custodia compartida o la custodia exclusiva de mis hijos, depende de lo que cada uno considere, ¿no? Entonces, yo evalúo esa parte, normalmente, aunque se puede hacer, de pedir a la otra parte o de sugerirle, oye, puedes venir también y hacemos una evaluación conjunta. Normalmente la otra parte no va a venir. ¿Por qué no va a venir? Porque tú al final estás tachado de parte. ¿Me explico? Claro. Entonces yo trabajo como para ese progenitor que ha venido a buscarme, pero en realidad ya te digo que es un error enorme porque yo lo que hago es evaluar a esa persona que ha venido, sin más. O sea, yo no voy a echarle flores a esta persona porque me haya contratado. Ya te digo que yo al principio de cada evaluación digo lo mismo, oye, mira que esto puede pasar, ¿vale? Que ya después, pues tú con el informe verás lo que hace o verás tu letrado si lo quiere presentar o si no, pero eso es un riesgo que tú corres. Vale, entonces normalmente viene una parte. La evaluación se la haces al padre o a la madre que va, ¿no? No al niño. Exacto. Normalmente se le hace al progenitor, ¿vale? Si hay algún papá o alguna mamá que te pide, oye, mira que yo quiero que veas al niño y tal, ahí tenemos al final como profesionales de la psicología sabemos que el tema tratamiento, si no hay un consentimiento, pues es un poco complicado hacerlo, ¿no? Pero a nivel evaluación, a nivel forense, nosotros podemos ver a esos menores siempre y cuando el papá o la mamá que traiga a esos menores se comprometa o te firme un consentimiento, digamos, un consentimiento informado, de que ellos se comprometen a informar a la otra parte, ¿vale? Yo normalmente siempre hago firmar ese papel cuando ya, pues, se tiene que hacer esa evaluación, ¿no? O te lo piden por algún tema, ya sea tema de custodia o temas de violencia incluso a menores, ¿no? Entonces, si te lo pide esa parte, pues tienes que firmar ese consentimiento. Normalmente tienes que llevar muy bien agarrado el tema legal. Al final nosotros nos movemos en tema judicial. Entonces, pues firmar ese consentimiento, la progenitora o el progenitor se compromete a informar a la otra parte. Yo siempre pido esa información, ya sea vía mail o mensaje, lo que sea, para yo tenerlo también, pues si en el día del juicio te dicen, no, es que tú has evaluado a mi hijo sin mi consentimiento. No, mira, yo tengo esto firmado. Al final tú te curas un poco en salud, ¿no? Porque al final es que dar pasos todo muy bien agarrado, ¿no? Porque al final estás en una sala de juicio, esto no se va a quedar solo en una consulta que viene el papá, la mamá y ya está, ¿no? Claro. Sino que al final tú tienes que ir a un juicio y llevarlo todo muy bien agarrado porque al final también pueden tomar represalias contra ti. Y eso es lo más importante al final. Tú te debes a unos clientes, pero tú te tienes que curar también en tu trabajo, tu profesionalidad y que todo esté muy bien agarrado. Entonces, en principio sí se puede ver a nivel evaluación, porque nosotros no intervenimos, no somos terapeutas. Entonces sí se puede ver a ese niño teniendo eso, como te digo, todo muy bien agarrado y todo por escrito, que la mamá o el papá se compromete, que te da ese consentimiento, que informa a la otra parte. Nosotros como evaluadores solo necesitamos que los papás estén informados, no que den el consentimiento. Claro, en todo este proceso puede ocurrir que haya pues simulación o engaño, ¿no? Y se me ocurren casos como problemas facticios o síndrome de Munchausen, por ejemplo. ¿Cómo tienes todo esto en cuenta y cómo lo evitas?
Pues mira, el tema de la simulación, la deshabilidad social, todas estas cosas, evidentemente en una narración, o sea, cuando tú estás evaluando, te pueden mentir, quiero decir. La gente te va a contar un poco pues lo que les venga bien o les beneficie, porque al final no nos olvidemos que a nivel evaluación forense, a nivel judicial, todo el mundo o la mayoría de personas está buscando algo, ¿no? No quiero que suene mal, pero está buscando pues algún beneficio a nivel pues custodia, a nivel alguna condena, una rebaja de condena, en fin. Entonces, a nivel lo que te cuenten, pues un poco complicado, porque tú al final estás evaluando y es verdad que muchas veces pues tú dices, uy, pues esto no está cuadrando, ¿no? Por algún lado, o preguntas una cosa del pasado y de repente no cuadra con... Un poco, la evaluación es un poco así. Pero luego sí es cierto que las pruebas que nosotros pasamos, pues son pruebas muy objetivas, son pruebas que se utilizan a nivel forense porque son pruebas muy fuertes, ¿no? A ese nivel de valorar la deshabilidad social, si alguien ha mentido, si no ha mentido, si ha, no sé, se ha inventado algo, en fin. Entonces, esas pruebas sí que tienen unas escalas de validez bastante potentes. Y esas escalas de validez, ten en cuenta que los test que nosotros realizamos, pues a lo mejor, yo que sé, el PAI puede tener 344 ítems. Cuéntanos un poco, ¿qué pruebas sueles utilizar? Vale, pues mira, yo siempre tengo como un poco un ABC, ¿no? Un sota caballo rey que me encanta, yo soy súper fan del PAI, me encanta el PAI, además de psicopatología. Y ese test, por ejemplo, me parece muy interesante porque además de que mide muchísimas cosas, ¿no? A nivel de lo que queramos medir a nivel patológico, las escalas de validez son bastante buenas, porque tiene como dos trozos de escala, al principio del test y al final del test. Entonces, ahí te da muchísima información de simulación, información de deshabilidad social. Hay ciertas escalas que si el cliente las pasa de alguna manera, el test hay que rechazarlo, no se puede interpretar. Entonces yo, ya te digo, a mí me gusta mucho explicar las cosas y no, o sea, yo siento que muchas veces le metes miedo un poco al cliente, ¿no? Pero me gusta explicar que, bueno, que no se mienta, ¿no? Que al final saldrán unos resultados, que ya veré yo los resultados, cómo se explican o cómo se justifican al final, dependiendo de lo que se quiera medir, ¿no? Pero lo más importante de todo es que el test salga válido. Entonces, si el test sale inválido, es que yo ahí no puedo hacer nada. Lo importante es que no se mienta, ¿no? Entonces, yo los test que más utilizo, pues me gusta mucho el PAI, me gusta mucho el MCMI4, que son test de psicopatología, que son, ya te digo, mi cajón desastre, siempre tengo esos test y siempre suelo pasarlos, sobre todo y paso los dos, normalmente suelo pasar los dos, pero para ver si se apoya la sintomatología en uno y en otro, ¿no? Y luego, pues ya a nivel, según el caso que vayas a tocar, pues un tema de custodia, un tema de violencia, un tema de acoso laboral, dependiendo de los casos que vayas tocando, pues hay test para cada uno de ellos más específicos. ¿Cuál sería la metodología, no? Porque el PAI, por ejemplo, se puede pasar online o también presencial. ¿Cómo lo haces tú? Yo lo hago siempre presencial. Me parece muy interesante hacerlo de forma presencial porque no, o sea, te va a parecer una tontería, pero la gente no lo entiende. O sea, hay muchas veces que hay preguntas que no las entiendo ni yo. Quiero decirte, yo a veces me hacen alguna pregunta que yo digo, joder, esta pregunta es un poco complicada. Entonces, yo siempre lo hago presencial y si no hay forma de hacerlo presencial, pues porque la persona sea de fuera, ¿no? Muchas veces he hecho evaluaciones en el extranjero y las he tenido que hacer online, pero me gusta o bien que la persona lo haga todo y luego me llame y me pregunte las dudas, o hacerlo a través de videollamada, que ahora con las tecnologías que hay ahora pues es muy fácil, ¿no? Poder hacerlo o estar cerca del cliente cuando está haciendo esas preguntas, pero normalmente las hago presencial porque siento que la gente te necesita, ¿no? De alguna manera y sentir que estás ahí, oye Susana, mira, perdona que te pregunte, además que cuando te preguntas es como que te piden perdón, no, estoy aquí para ayudarte, ¿no? Yo me quedo ahí en el despacho con ellos, aunque yo esté haciendo otras cosas, pero estoy ahí como para que pues, cualquier duda, cualquier palabra, hombre, pues ten en cuenta que no todo el mundo pues tiene una educación, ¿no? Más o menos que pueda, yo sé, entender ciertas cosas, entonces pues siempre me quedo ahí, me gusta quedarme para responder cualquier duda, cualquier cosa, incluso para estar pendiente de la persona, porque los casos son muy diferentes. Yo he tenido casos de custodia, pues que a lo mejor, te digo un poco de custodia para situarlo un poco, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Sí. Más fáciles, ¿no? Por así decirlo, que la persona te puede hacer a lo mejor 2 test en una mañana y no pasa nada. Y luego he tenido casos de violencia de género muy fuertes que a lo mejor la persona pues no ha podido terminar ni siquiera un test por la carga emocional, pues porque no se encuentra bien, pues
es que es muy complicado. Entonces me gusta estar ahí porque cada caso es distinto, hay gente que tiene depresiones muy, muy grandes y tú lo ves que leyendo las preguntas se les remueve todo, ¿no? Y se pone a llorar y tú ves que no puede continuar. Pues entonces, además, pues yo digo a lo mejor en ese momento, venga, pues ya está, pues cambiamos este té y hacemos otro, que a lo mejor no sea de patología y sea para medir otro tipo de cosas, pero que estés ahí pendiente porque cada caso es distinto y cada persona necesita una cosa diferente. Claro, aunque no estés dando terapia como tal, sí se da Exacto. una relación y me Sí. gustaría saber un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué cosas tienes en cuenta a la hora de trabajar, por ejemplo, ¿no? En un caso de violencia de género, haciendo este tipo de evaluaciones. A ver, al final es verdad que tú no puedes crear ahí como Sí. una alianza, ¿no? Con el cliente porque al final tú tienes que ser lo más objetivo posible. Pero jolín, es que hay casos y casos. Yo creo que hay casos y casos y al final yo creo que esto todo el mundo lo debería entender o lo puede llegar a entender. Yo con los casos casos en general, te hablo de casos en general porque ya te digo, hay casos más fáciles y casos que al final te tocan, ¿no? Los casos de custodia, pues bueno, al final, dentro de esos casos también hay casos duros, de situaciones que han vivido, Claro. en fin, que ya te digo que es que cada caso, a lo mejor es un tema que tú dices, bueno, pues esto va a ser facilito, ¿no? Comillas, comillas. Cuéntame, Susana, ¿cuál sería el criterio? Porque, claro, dices fácil o difícil y a lo mejor yo no voy por donde tú vas, Ya, ¿sabes? ya, ya. Porque piensa uno en el informe o en la defensa Claro, o en la no. evaluación en sí. Cuéntame. Claro, para mí un caso más facilito, me explico, puede ser pues un tema de custodia, ¿no? Porque al final es un poco sota caballo rey, pues ver un poco pues las características parentales que puede llegar a tener esa persona y un poco hablar de eso y ya está. Para mí un caso complicado, por ejemplo, pues son los casos de ASI, de abuso sexual infantil, los casos de violencia de género. Para mí es un caso muy, muy complicado a nivel Claro. emocional. Para mí también, porque yo Ahí te es donde puedo... está el criterio, ¿no? De la Sí, dificultad, hablas de emociones, sí, ¿no? No de que haya exacto. algo a nivel técnico No. complicado. A nivel técnico al final, pues nosotros somos peritos y si estás preparado, si estás formado, si tienes la formación, hombre, son informes que van a necesitar mucho más de ti, ¿no? Y tienes que pasar a lo mejor más pruebas o más protocolos, ¿no? Tienes que ser como más precisa en ese sentido, que a lo mejor un informe de custodia, que ya te digo, es un sota caballo rey, pues pasas un cuida, un 16PF y un PAI o algo así, y siempre lo tienes ahí un poco más o menos, ¿no? Pero ya te digo, los casos más difíciles que me puedo encontrar o los protocolos más complicados que puede llegar a hacer, pues por ejemplo los casos de ASI, que he llevado uno hace poco con una super compi que tengo de temas de ASI, y sí que es verdad que requiere mucho tiempo. Estos casos sí que son más complicados a nivel protocolo, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas, estos casos hay que grabarlos en vídeo, hay que transcribirlo después todo, y luego hay que pasarle unos protocolos específicos, ¿vale? Entonces son casos muy complicados a nivel metodológico y todo esto, pero luego a nivel emocional también. A mí los casos de violencia de género en general es que me tocan mucho, me formé en eso precisamente por eso, ¿no? Me tocan mucho, me parecen muy complicados y yo te puedo decir, Darío, que yo he llorado con una clienta en el despacho, las dos abrazadas así. Yo sé que a lo mejor no es dentro de la parte forense lo más ético, pero es que soy persona, ¿me entiendes? Y son casos muy complicados y hay historias muy difíciles y al final, a nivel emocional, yo hay veces que llego a casa y digo, joder, después de haber llorado ya en el despacho con la clienta porque no lo puedes evitar, ¿no? Yo normalmente soy muy dura, para todos los casos que toco, pero hay veces que no puedes evitarlo porque eres persona y al final te has metido en psicología por lo que se mete todo el mundo, ¿no? Quieres ayudar y dentro de ayudar, pues muchas veces pues te metes tanto en el caso que tú dices, necesito que ayudar a esta persona como sea, aunque ya te cueste a ti un poco la salud, ¿no? Porque yo hay veces que voy a mi casa y no duermo, porque te quedas ahí rayada por lo que te ha contado, porque, bueno, al final nos pasará todo, evidentemente, vosotros también con el tema de la terapia, escuchamos cosas que, joder, y es difícil. Me gustaría saber esos límites, ¿no, Susana? Porque no es solo a lo mejor esa sesión de evaluación, sino hay algún tipo de contacto intermitente, teléfono, correo, WhatsApp. Cuéntame. Mira, yo, mi idea era no. Mi idea era no tener contacto con el cliente una vez salga del despacho o tal, pero al final es verdad que tengo pues esa parte, ¿no? Como todos los psicólogos entiendo, muy empática y es verdad que yo una vez que termino el caso, es que yo digo que para mí el caso nunca termina porque el cliente al final, cuando tú lo escuchas y aunque sea una parte forense, que yo al final el cliente lo veo 4 veces, 5, como muchísimo,
al final el cliente siente que tú lo has escuchado, lo has entendido, ¿no? Y le estás haciendo ese informe y al final de alguna forma eres pues la persona que más lo ha conocido en muy poco tiempo, ¿no? Porque al final nosotros pues pasamos pruebas pues que pueden saber cuál es tu personalidad, por qué esto ha pasado en tu historia vital, ¿no? Por qué tal, por qué cual. Entonces al final se quedan a veces un poco... necesitan contarte cosas, ¿no? Y bueno, yo tengo un WhatsApp al final de tema de trabajo y me escriben y yo pues muy agradecida y muy encantada pues les contesto, ¿no? No es siempre, que no siempre se tiene esta relación, pero hay algunos casos específicos que sí que es cierto que Susana, me ha pasado esto y tal, a lo mejor pues algo relacionado con la pericial evidentemente, aunque yo ya no esté dentro, ¿no? ¿Te puedo contar? Sí, claro, por supuesto. Entonces me llaman, me cuentan. Yo siempre estoy muy accesible en ese sentido porque entiendo que la gente al final si le has llevado ese trabajo, ¿no? Y has estado con él en ese proceso judicial, el proceso judicial no termina cuando yo entrego el informe, el proceso judicial a lo mejor dura años, ¿no? Entonces, todos esos años, yo siempre digo que yo me siento al lado del cliente muchas veces porque no me importa que me llamen y que me escriban y que me digan, pues han pasado esto, y yo digo, ay, hay que ver, ¿no? Porque tú conoces la historia, entonces te lo cuentan a ti como... Mira lo que ha pasado, ¿no? Dentro del proceso, después de 6 meses que hace que te vi, mira lo que ha pasado y pues, ay, qué fuerte, ¿no? Pues, bueno, lo que te pueda ayudar, lo que necesites, si te necesitas hablar conmigo a nivel informe, ¿no? Porque muchas veces tú entregas el informe y pasa el tiempo y hay alguna cosa que ha cambiado la circunstancia de la persona. Entonces, pues te dicen, Susana, ha pasado esto. Bueno, pues si quieres volvemos a retomar y metemos dentro del informe esta circunstancia nueva que ha pasado y volvemos a evaluar a lo mejor. A lo mejor hay que volver a pasar test porque ha pasado mucho tiempo y pues la persona ha podido cambiar, la patología ha podido cambiar, entonces se puede volver a evaluar. Yo siempre digo que el informe no dice nada, o sea, yo entrego el informe, pero yo estoy al lado del cliente hasta que termina el juicio y hasta todo, vamos, y al lado de su letrado también, que no me importa que me llamen y estar ahí pendiente, pero sí a ese nivel, la historia que hemos llevado a cabo a nivel informe. Me interesa un montón esto, ¿no? Porque antes comentabas como que no hay una relación terapéutica, pero yo sí que estoy viendo que sí que la estás viendo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, ¿no? En perfiles quizás menos colaborativos, ¿cómo genera esta también colaboración? ¿Qué cosas puedes hacer para mejorarla? A ver, no hay esa alianza que te digo, ¿no? Pero es algunos casos puntuales que la persona sí que se ha volcado mucho, que necesita un poco de... Mira, me pasa en los casos de violencia de género, por ejemplo. Tuve uno, de hecho, muy, muy heavy, que es al que me refiero todo el rato porque es el que tengo en mi cabeza todo el rato, aunque he llevado varios. Pero esta persona sí que es cierto que me ha escrito alguna vez y para algún problema gordo, pues a lo mejor yo incluso le he buscado un abogado diferente. O sea, quiero decir que es a nivel todo judicial, ¿no? Sí. No a que me cuente algo y a venir a terapia porque yo no hago terapia, ¿no? Yo derivo siempre que necesitan este tipo de cosas porque tampoco me parece ético de alguna forma dar terapia y luego hacer un informe pericial porque eso sí que ya no me parece objetivo. Uh-huh. Pero de la otra forma tampoco porque yo no hago terapia, o sea que de ninguna manera puedo tener esa relación. Luego, cuando hay gente que no quiere colaborar, bueno, al final la gente cuando viene a hacer un informe pericial no viene porque quiera. Esa es la dificultad tan grande que nosotros tenemos como peritos, ¿no? Porque al final la gente va al psicólogo o va a hacer un tratamiento psicológico porque quiere cambiar o quiere mejorar o quiere estar mejor, ¿no? La gente que viene a hacer un informe pericial viene obligado de alguna manera. Viene porque tiene un juicio y porque le han pedido que para poder que el juicio salga mejor, pues tiene que hacer una pericial sobre, no sé, sobre custodia, ¿no? Sobre el perfil de personalidad, sobre X cosas. Entonces, ten en cuenta que la gente que viene ya de por sí no viene porque quiera. Claro. ¿Vale? Entonces, pues ya está en el cliente también el querer colaborar o no. Si tú no quieres colaborar, pues oye, es problema tuyo al final. Yo voy a cobrar igual, quiero decirte. Yo el informe lo voy a hacer porque me lo ha pedido tu letrado o porque me lo has pedido tú porque lo tienes que entregar. Tú verás lo que quieres contarme o tú verás hasta dónde quieres ayudarme para poder conocerte mejor o para poder hacer bien ese objeto, ¿no? Uh-huh. No me ha pasado de nadie que se siente y diga... Sí, no sé qué, ¿sabes? No me pasa porque, ya te digo, porque eso es un trabajo que tenemos que hacer. Yo sola no puedo hacerlo. Claro. Entonces, si tú a mí no me cuentas nada, por mucho que yo pase los test y la historia no la tengo, yo no puedo hablar un poco de ti, ¿no? Entonces, no me pasa, porque además nosotros no solamente trabajamos con el cliente a nivel informe pericial directo, ¿no? Evaluación directa, sino que también pedimos muchísima información de pues, si tiene los autos, ¿no? De los autos que se llaman del caso, que son pues otras denuncias, informes médicos, informes psicológicos. Entonces, si yo tengo toda esa información, más los test que yo te paso y tú no me vas a contar nada, pues al final yo tendré que sacar mis propias conclusiones, que no, claro. no te ayudan y colaboran porque es algo que necesitan. Por eso te digo que eso va también un poco ligado a
voy a dar la mejor impresión de mí porque al final yo tengo que usar esto para un beneficio, ¿no? De alguna forma. Entonces va un poquito ligado todo. También, ¿no? Ligado a esto, en muchas ocasiones, pues también hay que evaluar si la persona era consciente de que estaba actuando conforme a esa voluntad, ¿no? Entonces me gustaría también que nos comentes un poco cómo es el tema de la imputabilidad y los eximientes que hay de responsabilidad. Bueno, eso ya es un poquito más a nivel judicial, creo, o sea, a nivel legal. Yo ahí no me voy a meter mucho porque considero que hay otras personas que lo pueden decir muchísimo mejor que yo, la vaya yo a liar. Pero sí que es verdad que ahí, pues eso, se evalúa si la persona ha cometido un delito o lo que sea, bajo su juicio, o sea, si estaba en ese momento o ha tenido un brote psicótico. Sí que he tenido casos así bastante interesantes, difíciles, complicados, porque siempre es muy complicado saber si esa persona realmente, ¿no?, estaba bajo un brote psicótico, lo ha hecho porque lo sabía o estaba bajo los efectos de las drogas. Es complicado. Pero normalmente para hacer ese tipo de casos sí que es verdad que necesitan muchísima información colateral, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel médico, ya sea a nivel centro, porque a lo mejor ha estado dentro de un centro de rehabilitación o cualquier tipo de cosa, o se ha hecho pruebas, ¿no? O justo cuando ha pasado eso y ha cometido ese delito, ha venido la ambulancia por él o la policía, evidentemente, y se lo han llevado al clínico y han visto que realmente tiene un brote psicótico. Entonces, al final lo utilizamos muchas veces para este tipo de casos más graves, ¿no?, o más complicados. Tiramos muchísimo más de la información colateral. Nosotros como peritos no es solamente el estudio que nosotros hagamos en el despacho, sino que también tenemos que, pues jolín, tenemos que ver toda esa información de alrededor, que yo he tenido que desplazarme a los coles, hablar con los profesores o a algún centro en concreto para hablar con ese psicólogo porque ese paciente que yo tengo estaba en el psicólogo, he pedido informes a psicólogos y tal. Es un poco investigación también, ¿eh? Es bastante divertido, por así decirlo. A mí es que me gusta mucho. Yo es que flipo con mi trabajo y como cada caso es diferente y nunca sabes lo que te va a encontrar, es muy divertido. Pero sí que es cierto que tienes que buscar muchísima información para ese tipo de casos, porque no es, o sea, tú puedes decir un poco lo que tú veas en ese despacho, pero tú ten en cuenta que a ti no te va a venir la persona en pleno brote a hacer el informe. A lo mejor te viene la persona meses después, ¿no?, cuando ya a lo mejor se ha hecho la primera vista y bueno, pues hay que buscar un informe que diga que tú en ese día, tal, no sé qué, hay cosas que pasaron hace años. Ahora, como demuestras tú, ¿no?, que hace años tú estabas, pues un poco así, ¿no?, buscando información colateral, que es súper importante, hablando con la familia, que aunque la familia al final pues va a intentar de alguna forma ayudar a esa persona, ¿no? Pero ver un poco cuál es el comportamiento que esta persona tenía bajo los efectos de la droga o previo a un brote psicótico, ¿no? Que también se puede saber un poco qué cambios puede llegar a tener una persona antes de un brote, cómo es su comportamiento o su personalidad después en su vida normal. Entonces hay que mirar muchas cosas, es complicado. Es bastante complicado. Susana, es que estás abriendo muchos melones, ¿Sí? y tengo muchas preguntas que hacerte en muchas áreas y tal, pero como la intención de este episodio era orientarlo sobre todo en cuanto al día a día de una psicóloga forense y a las formas que tiene una persona, una psicóloga forense en este caso, de ganarse un poco la vida en esta profesión, quiero saber cómo te organizas en realidad, porque al principio del episodio te preguntaba, ¿no? Y me ha dicho, mi agenda es una locura. Mientras me lo vas contando, todavía lo entiendo más, claro. Es decir, tú empiezas la semana y es que a lo mejor tienes que visitar un colegio, tienes que tener una sesión de evaluación que a priori no piensas el PAI 45 minutos en el manual, pero luego en realidad están más tiempo. Exacto. Entonces, ¿cómo va esto, no? Por ejemplo, nosotros en terapia sabemos cuántos casos más o menos podemos llevar a la vez, cuántos números de sesiones, y en tu caso, ¿cómo te organizas eso? Vale, bueno, tú has visto, bueno, con Darío concretamente, que cuando yo pregunto, oye, necesito el despacho, ¿cuántas horas? Sí. No lo sé, es que no lo sé, porque es toda una locura, porque tú no sabes, Claro. Es lo que te digo, tú a lo mejor entras con un caso, pongo ejemplo, ¿vale?, para que sea un poco más concreto, un caso de violencia de género, ¿vale? Y tú llegas y dices, bueno, hoy voy a hacer la evaluación, pues tardaré unas 2-3 horas. Bueno, eso es lo que tú piensas, ¿no? Que va a tardar 2-3 horas o no, tardas una hora de repente porque la clienta no puede estar más tiempo o esa carga emocional ese día no puede y tal. Pues a lo mejor dura la evaluación una hora y tú dices, bueno, pues ya está, ya hemos terminado por hoy. Que no lo sabes, ¿no? Entonces, pues ¿cómo te organizas? Pues es una locura todo, porque a ti te entra un caso, ahora de repente la clienta te dice, bueno, pues para el martes, venga, para el martes anotas todo, tú intentas organizártelo, te lo digo intentas porque esto es como pides despacho, venga, perfecto, este día tengo este despacho, estas 3 horas, tal, y ahora te llama la clienta, mira, Susana, que al final no voy a poder y voy a poder al final el jueves, tal,
Ahora tú, ese día ya, ¿qué haces? Lo has perdido un poco, ¿no? Bueno, voy a intentar meter... Es que es muy Sí, complicado. en eso entiendo, ¿no? Porque nos ha pasado Claro. a muchos, ¿no? A yo también seguro Sí. que le ha pasado esto a nivel clínico, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántos, cómo decirlo, ¿no? ¿Cuántos casos puedes llevar a la Al vez, día, ¿no? vale, Claro, o vale. al día o a la vez, porque no sé si se te pueden combinar varios juicios Sí, a la vez, por ejemplo. eso es lo que te quería decir, que si a mí me cambian la cita a lo mejor de un martes a un jueves, pues a lo mejor yo en un día a lo mejor puedo atender 2 casos, más de 2 casos no puedo Claro. atender. Entonces ya esa mañana entera a lo mejor la he perdido y solo tengo un caso por la tarde, en fin, que es un poco así, ¿no? Ujú. Yo normalmente cuando tengo varios casos que los he tenido y casi me iba a pegar un tiro porque es lo que te digo, los casos forenses requieren mucho tiempo a nivel evaluación y todo, ¿no? Entonces, pues haces uno por la mañana y uno por la tarde, es que no puedes hacer otra cosa, no te puedes meter Claro. una mañana 3 casos porque no, y porque, bueno, también depende un poco cómo tú lo trabajes, quiero decirte, hay gente que a lo mejor lo hace por horas, yo no lo hago por horas, a nivel, Ujú. yo cuando un cliente, siento, lo que yo hago, porque bajo mi experiencia es lo que más me gusta, yo cuando entro con un cliente en la consultación o evaluación, la hago hasta que termino, quiero decir, hasta que yo tengo toda la información, a lo mejor para el día siguiente me queda un poquito mientras hacemos los test también, pero no corto esa evaluación o ese nivel emocional que tiene esa persona y la dejo hasta el final. Mejor me he tirado 4 horas en una evaluación que yo ya me quería morir, pero lo he hecho. Y esta es Entonces, la siguiente pregunta, claro, sí. Susana, ¿cómo se cobra eso? Es decir, ¿cuál es el precio de un informe cuando no sabes exactamente cuántas horas vas a dedicarle? Bueno, esa es la pregunta del millón de Claro, cuánto cobra un perito. Eso no te lo sí. voy a decir. No, pero a ver, tú puedes, no hay precios estipulados, o sea, quiere decir, no hay algo que tú digas, se cobra esto, se cobra, si es esto, de este tiempo a este tiempo, se cobra esto. Hay gente que lo hará por horas, hay gente que lo hace por franjas, hay gente que lo hace por test, no te puedo decir un precio cerrado porque no, realmente no lo hay, ¿no? Sí que es cierto que Ujú. yo sí lo hago un poco, como lo hago a mi forma, pues al final cobro a mi forma, ¿no? A mi manera. Entonces, no es que yo lo haga por horas, sino que yo a lo mejor digo, bueno, pues un caso de custodia, pues un caso de custodia normalmente se utilizan, como ya te digo, un sotacaballo rey de estos test que se Claro, pero utilizan. tú tienes ahí tu experiencia, ¿no? Que más o menos te hace Claro, entender cuánto tiempo le inviertes a cada tipo de casos, claro, ¿no? Pero, claro. claro, en nuestra forma de trabajar, ¿no? En terapia es más fácil en el sentido de que sabes cuánto cobran la hora, aunque evidentemente la hora es una muestra de nuestro trabajo que hay por detrás también, ¿no? Claro, Pero claro. de cara al cliente es la mejor forma de comunicarlo. En el vuestro, alguien te llama y supongo que te preguntará el precio. Claro, me preguntan el precio. Al final tú lo explicas en función de las partes que lleva un informe. Pues mira, el informe consta de una evaluación forense, luego tienes unas pruebas forenses, depende del número de pruebas que pases, pues también el precio cambia, ¿no? Porque las pruebas son bastante caras. Entonces, pues cambia dependiendo del precio también. Después tienes Vale. que corregir esas pruebas, interpretar esas pruebas, redactar el informe, que al final es lo que más cuesta, ¿no? Una buena redacción de informe que sea fácil de interpretar o de leer también pues, para los letrados, para los jueces, para los fiscales. Tiene que ser todo muy hecho para que, pues, porque al final tú entras en esa sala y tanto tú eres lego a nivel legal y ellos son lego a nivel psicología, ¿no? Tiene que estar muy bien redactado para que todo el mundo lo entienda, es lo que más tiempo te lleva, ¿no? Explicar todo muy bien, todo lo que has evaluado, todo lo que has encontrado, por qué pasa una cosa, por qué no pasa la otra, por qué esto, los artículos científicos que necesitas, porque al final los informes tienen que estar respaldados por la ciencia y tenemos que buscar artículos científicos que ayuden a apoyar nuestros resultados también, unas conclusiones contundentes, en fin, que lo más complicado al final es redactarlo, ¿no? Claro. Evidentemente no vale lo mismo un informe a nivel civil que a nivel penal, ¿no? Porque son casos más complicados, son casos más largos, el juicio a lo mejor puede salir dentro de 2 años, quiero decirte, no sé, no sé decirte precio, porque es que es un poco No, complicado. claro. No hace falta pero bueno, sí podemos jugar con horquillas, ¿no? De casos Sí, típicos, por ejemplo, para que la gente se haga una idea. sí, para mí lo típico es hablar un poco así, ¿no? En caso de custodia, es que es Sí, lo más típico, es lo más típico y lo vale, pues más... exacto, puedes inventarte el caso normativo y sí, la horquilla de precios en las que suele moverse. sí, por ejemplo, un caso de abuso sexual, pues evidentemente vale, va a costar más sí o sí porque tiene que ser hecho por 2 peritos. Entonces, que Mm. sí o sí somos 2. Y entonces hay que pues, pagar 2 partes, dos peritos, 2 forenses, que encima seamos los 2 peritos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, que sean peritos, que no todo el mundo puede hacer esos informes periciales. Entonces, el contar con 2 peritos para tu informe, para un caso en concreto, pues evidentemente
hay que pagarlo, ¿no? Claro, claro. La otra pregunta del millón que te hacían por redes, ¿no? Era que si se puede vivir de la psicología forense. Sí, me la hicieron ayer, sí. Se puede vivir, ¿vale? Yo es verdad que he tenido siempre muchísimo miedo a nivel, pues cuando sales de la carrera, cuando te metes en el máster, cuando tal, todo el mundo te dice, sí, bueno, pero deberías tener otra cosa también, como el máster sanitario y ya pues vas dando terapia y tal. A ver, es verdad que eso es lo que te cuentan y es verdad que trabajar de esto no es fácil. Te tengo que decir que no es fácil y que igual que tienes meses muy buenos de trabajo, que yo he tenido meses que no sabía ya dónde meterme un caso, sinceramente, Claro. pues tienes meses malos que no te entra ni uno, ¿eh? Y puede pasar, verás que no es lo mismo una terapia al final que un informe, que al final el informe tiene una finalidad. La gente puede llamar, puede preguntar, pero hay veces que incluso no estás decidido a poner todavía la denuncia, no sabes realmente si estás psicológicamente preparado para enfrentar ese informe, ¿no? Porque es complicado. O sea, al final esto tiene una finalidad y la finalidad está clara, ¿no? Aunque bueno, luego también se pueden presentar informes de incapacidad, de ¿Sueles otro tipo de cosas. trabajar con tiempos largos, Susana? Es decir, ¿te piden informes de ya para allá? Sí, Mm. eso es genial, ¿no? En este trabajo, cuando el informe además tiene, pues, un poco lo que os he explicado, si queréis otro día nos metemos más en masa, Ujú. pero es complicado hacer un informe pericial y tarda mucho tiempo, pero sí, hay veces que te piden el informe para ayer y es como, vamos a ver, no puedo. Hay veces que lo tienes que hacer porque, pues, es eso, perder el caso, ¿no? Que también está evidentemente eso lo tienes que cobrar también, por eso te digo que el Mm, cobro está un poco en función de las características del caso. claro. Pero es muy recurrente el que nos pidan informes para ayer o para antes de ayer. Y es como, a ver, es que esto Ya. tiene un proceso. Ya, pero es que el juicio es ya. Entonces, tú ya ves el tiempo con el que tú tienes y cómo metes tú un caso ahí con pala. Ujú. Bueno, Susana, y ya hemos preguntado en este podcast sobre máster, formaciones y tal. Aquí te voy a preguntar sobre cómo empezar como psicóloga forense. Es decir, ¿qué le recomiendas a la persona que nos esté escuchando ahora, que probablemente se esté planteando, ¿no?, este estilo de vida, que pueda hacer ya donde viva, online o como sea? Pues mira, en primer lugar es tenerlo muy claro, ¿vale? Porque esto no se parece en nada a un psicólogo convencional o cuando tú entras a la carrera y estudias esto, ¿no? Tenerlo muy claro y luego hay máster específico, evidentemente. Yo hice el del Copado de Granada, que me gustó bastante, y hay otro en Madrid, creo que es bastante potente también. Y una vez que haces el máster, buscar unas buenas prácticas. Eso es súper importante. Yo soy también tutora de prácticas del Cole de Psicólogos de Granada. Y a mí cuando me vienen los alumnos, de hecho yo me metí en esto precisamente por las prácticas que yo no tuve. Mm. Yo creo que eso es lo más importante, porque yo cuando al final busqué unas prácticas por mi cuenta sola, las pagué yo, bueno, me las pagó mi padre, la verdad, y, me las regaló porque yo tenía tan claro que quería ser perito y necesitaba estar con alguien que de verdad viviera esto como lo vivo yo ahora, ¿no? Entonces hice unas prácticas muy guays con una perito en Málaga. Y ahí ya terminé de morirme. Si ya me gustaba, ya fue como, Dios, quiero ser perito toda mi vida. Y lo importante es eso, hacer unas prácticas que te enseñen bien o que aprendas bien las pruebas que hay que pasar, los protocolos, por qué esto se puede hacer, por qué no. Hay muchas cosas a nivel legal que ojito con hacerlas, si no sabes o tal, porque es lo más complicado, ¿no? Luego a nivel es que lo voy a hacer mal, es que no sé si voy a saber, es que eso no lo vas a saber nunca, ¿no? Yo todavía hago caso y mi compi Silvia lo sabe, que yo todavía hago caso y digo, ay Silvia, échale un ojo a esto porque dudas hasta de todo, ¿no? Porque es muy difícil y es muchísima la responsabilidad que tiene un informe pericial. A nivel cliente, a nivel letrado, no quieres Ujú. quedar mal con nadie al final, pero es que eso no depende tampoco de ti, ¿no? En muchos casos, ¿no? A nivel de prueba, de los resultados que salgan, pero sobre todo el tener muy claro que quieres ser perito, en pelear un poco porque la gente te conozca, que es al final lo que hago yo, ¿no? Todo el tiempo, yo estoy todo el día entregando tarjetas y hablando con los abogados y explico las cosas 28 veces de cómo se puede hacer o no un informe, porque me gusta mucho mi trabajo y me gusta hacerlo bien, ¿no? Al final, y es lo que te digo, a nivel, muchas veces veo informes de equipo psicosocial o de otros compañeros que pues, no tienen la formación específica de esto, y veo informes que digo, jolín, qué rabia me da porque no está bien hecho, ¿no? Y al final lo meten ahí en el juicio tan normal y que nosotros estamos jugando, o sea, sobre todo la persona que confía en ti, es muchísima la responsabilidad y yo me meto tanta caña por hacerlo bien y al final estar siempre puesta a la última a nivel científico, ¿no? A nivel prueba, a nivel todo. Y luego veo ciertas cosas que digo que me da mucha rabia, pero...
Pero es eso, es estar todo el rato en continua formación, preguntar, que la gente parece que le da miedo preguntar, jolín, que puedes ser perito, pero que no eres Dios, ¿sabes? Que hay cosas que seguramente no sepas y que no pasa nada por preguntarle a otro compañero. Yo pregunto muchísimo, porque tengo dudas y porque a lo mejor digo, si esto yo lo haría así, pero a lo mejor hablas con otro compañero y te dice, pero sí, está súper bien, si yo haría lo mismo, ¿no? Pero siempre está bien tener ahí como un pequeño apoyo porque esta profesión es muy solitaria. Porque es que estás solo, el informe lo haces tú solo, ¿sabes? Y no tienes a quién preguntarle. Entonces está muy bien tener un grupito de colegas que trabajen lo mismo que tú y al final poder apoyarte un poco en eso, ¿no? Yo también tiro mucho de clínicos, ¿no? Yo pregunto mucho a compañeros clínicos, oye, mira, me han salido estos resultados, ¿tú qué crees? Porque al final vosotros tenéis pues unos estudios y una experiencia que yo no tengo a nivel terapeuta, tal. Entonces yo pregunto muchísimo, me encanta preguntar y conocer cosas de otros compañeros y de otras opiniones y tal, pero lo importante es tener el máster y tener una formación específica en psicología forense. El no tenerla, ya te digo yo, que te augura mal todo, ¿no? Porque si no tienes la formación, muy mal vamos. La formación indispensable, el máster, no un curso, no, es que hay un curso por 200 euros que no, el máster, porque el máster es lo que te ayuda al final a trabajar bien. Otra cosa es que no tengas experiencia y evidentemente tus primeros casos sean una patata, porque yo veo todavía mis casos al principio y digo, joder, pero bueno, pero puedes hacerlo mejor cuanto más tiempo pase, evidentemente, pero lo importante es saber qué pruebas, qué no, qué protocolos, qué, y eso solo te lo va a dar el máster. No te metas en temas de psicología forense si no tienes la especialidad, porque es un error enorme, porque es muchísima la responsabilidad y luego al final tienes que ir a una sala a defenderlo. Que puede que te salga bien, que yo lo he visto, que es que sale bien a veces sin tener la formación, pero la mayoría de veces no te va a salir bien, porque luego va a haber un psicólogo en contra tuya, en contra, entiéndeme, en la parte contraria, ¿no? Como me ha pasado a mí, que sí que tiene la formación y que sí que puede defender por qué tú has hecho algo mal o por qué tú lo has hecho bien y es jodido, ¿eh? Tener un psicólogo perito contrario cuando tú no lo eres y te has metido en esa movida es jodido. Creo que guay escuchar tu experiencia, ¿no? Y tu pasión con el tema, que la verdad que sí. Rezuma a lo largo de todo el episodio. Y Susana, ya estamos llegando al final del mismo. Si alguien te quiere preguntar algo sobre el tema, se ha quedado con duda, te quiere localizar para hacerte o pedirte un informe, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, tengo la página González Trujillo Psicología Forense. Yo atiendo en Marbella normalmente, aunque también estoy colaborando con un centro en Fuengirola que se llama LIP, así que ahí también me pueden encontrar. Ahí está, bueno, en la página ya os digo, está mi número de teléfono, mis datos y tal. Y luego estoy ahí con Instagram. Que también pueden encontrar por ahí, aunque estoy ahí empezando, que yo es que el tema de la tecnología un poquito mal. Es González Trujillo Psicoforense. Muy bueno. ¿Vale? Y bueno, por ahí, pues cualquier cosita, duda, yo estoy siempre disponible, ya te digo, como tengo la parte de tutora de práctica y me gusta tanto enseñar estas cosas porque amo mi trabajo y me encanta tanto la psicología forense, siempre estoy para resolver dudas de lo que sea, me pueden llamar, mandarme un mail, que ahí están todos los datos en la página y siempre estoy disponible, así muy que... Guay. Pues los pondremos en la web para que te puedan localizar fácilmente. Vale. Y muchas gracias por este ratito. A vosotros. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a vosotros también que estáis escuchando esto. Si os ha gustado, recordad suscribiros para tener más episodios de este tipo. Y nada, muy rápido, recordaros que tenemos el curso de sectas con Laura Merino disponible dentro de la suscripción. Y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.